diciendo que por ahí en 10 años, 15 años le puede ir dando un cáncer invasor. Entonces, todas las herramientas las tenemos para prevenir esta patología como tal. En cuanto a anatomía, quisimos traer una anatomía pues para dummies. Entonces, vamos a tener que se le hace un corte coronal, ¿cierto? Y en el corte coronal tenemos acá a nivel de pelvis lo que es útero, trompas, ovarios y pues vagina. Y lo que nos comunica el útero con la vagina va a ser conocido como cervix. Cuando ustedes hacen una espectroscopia, lo que van a ver es básicamente eso, el canal vaginal, las paredes acá alrededor, y en el fondo van a encontrar lo que es el cervix, ¿cierto? Esto es importante y vamos a hacer acá un stop para hablar un poco de lo que es la histología del cervix. Y tenemos que hay la cara que nos da hacia la cavidad uterina, es decir, la cara interna del cervix va a ser conocida como endocervix. Y esta va a estar, digamos, epitelizada por un epitelio que es columnar, un epitelio cilíndrico simple, es decir, de una sola capa. Mientras que el ectocervix o exocervix, que es la cara que nos da hacia la vagina, este va a estar con el epitelio estratificado escamoso, es decir, tiene varias capas. Acá esto es importante también mencionar dos conceptos que son la unión escamocolumnar y la zona de transformación. Esto lo vamos a ver más adelante, también la importancia, pero para fines prácticos vamos a explicar que la unión escamocolumnar es ese lugar en donde se une el epitelio escamoso con el epitelio columnar, ¿cierto? Y la zona de transformación es esa zona en la que este epitelio columnar empieza a ser reemplazado por el epitelio estratificado escamoso. Tenemos además que la zona de transformación es importante porque durante la pubertad y en el primer embarazo esta va a estar más expuesta. Y esta tiene unas células que son las células embrionarias y estas nos van a conferir mayor riesgo para tener una infección por VPH. En cuanto a etiología, entonces tenemos que el VPH es considerado el virus que mayor prevalencia tiene, es la enfermedad de transmisión sexual más prevalente. La prevalencia es del 10% a nivel mundial. Tienen dos picos, el primer pico es entre los 15 y los 25 años y el segundo pico entre los 45 y los 54 años. Tenemos que si bien el 90% del virus del papiloma humano va a desaparecer entre los 18 meses a los 5 años, puede tardarse de 10 a 15 años en generar cambios en el cervix. Tenemos que hay 200 cepas reportadas, de estas 250 son específicas para la parte de los genitales, y de esas 50, 13 van a ser oncogénicas. Este virus tiene una característica y es que es epiteliotrópico. ¿Eso qué significa? Que no solamente vamos a encontrarlo en lo que es el cervix, sino también en la vagina, en la vulva, en la orofaringe, en cavidad oral, en pene, en ano. Y pues tenemos unos que son de alto riesgo, que pues los más conocidos posiblemente ya se los han mencionado, el 16 y 18, y otros que están cogiendo fuerza son el 31 y 45, entre otros. Y los de bajo riesgo que se correlacionan clínicamente con lo que son las verrugas genitales son el 6 y el 11, y pues estos otros. Ahora bien, en cuanto a factores de riesgo, entonces tenemos en estilos de vida el tabaquismo, porque esto contiene una sustancia que se llama benzopirenos, y estos benzopirenos van a interactuar con los oncogenes para favorecer el desarrollo de estas lesiones. También tenemos hábitos dietarios, déficit de vitaminas, y en anticonceptivos orales tenemos que por cada 5 años de uso de anticonceptivos orales va a incrementarnos el riesgo 2 veces con respecto a pacientes que están sin anticoncepción oral. ¿Cuándo se vuelve al riesgo basal? Cuando ustedes suspenden los anticonceptivos y han pasado 10 años, o sea que es un periodo largo. En cuanto a los factores de riesgo sexuales, tenemos el inicio de relaciones sexuales. La edad que se estipula es que sean menores de 17 años. De hecho, se comparan pacientes menores de 17 años versus mayores de 21 y las pacientes que inician vida sexual menores de 17 años tienen 2 veces más riesgo que aquellas que inician después de los 21. El número de parejas sexuales es lo mismo. De 6 parejas versus una pareja, una paciente que tenga 6 parejas sexuales tiene 3 veces más riesgo que una paciente que solamente tenga 1. En cuanto a sociales, tenemos el nivel educativo, estatus socioeconómico, en gestacionales el número de embarazos. Se estipula que por cada embarazo que llegue pues, al final, el riesgo aumenta hasta 4 veces. Y ginecobstétricos, pues la infección por VPH, que si bien es necesaria, no es lo único que se necesita para que se desarrolle el cáncer de cervix. En enfermedades de transmisión sexual tenemos VIH, herpes, clamidia, entre otros.
y pues lo que ya habíamos mencionado, que es el ectropio cervical. Acá en otras mencionamos lo que es ausencia de circuncisión y esto va a ser más pues, importante para ahorita más adelante que lo tengan en cuenta para prevención. En cuanto a prevención primaria, entonces hablábamos de la vacunación. La FDA ha aprobado 3 vacunas, que son Cervarix, Gardasil y Gardasil 9. El Cervarix no lo tenemos acá en Colombia, es el bivalente, y en cuanto a Gardasil tenemos la tetravalente y la nonavalente. La cuadrivalente nos va a dar o nos va a conferir protección contra lo que son VPH 6, 11, 16 y 18. Mientras que la vacuna nonavalente nos va a dar mayor cobertura, incluyendo lo que es 31, 33, 45, 52 y 58. Tenemos que el esquema previamente era esquema de 3 dosis. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué. Actualmente el esquema es 2 dosis y es la primera dosis el día 1 y a la siguiente es al 6º mes. En cuanto a la nonavalente, tenemos que esta nos confiere pues, protección en un 90% de cáncer de cuello uterino y también de otras mucosas, como lo habíamos mencionado ahorita. ¿Y qué es a lo que se proyecta actualmente en los estudios? A que una dosis posiblemente vaya a ser suficiente. En cuanto a prevención, seguimos entonces que la OMS, a raíz de que en el 2019 hasta el 2021 hubo un descenso en la cobertura de vacunación del 25% al 15%, que esto incluía más o menos 3.5 millones de pacientes. Dado pues este descenso en la cobertura, hizo una modificación en el esquema y para las pacientes entre 9 a 14 años, idealmente que no hayan iniciado relaciones sexuales, el esquema es de 1 o 2 dosis. Igualmente para las de 15 a 20 años, 1 o 2 dosis. Ya para las pacientes que son mayores de 21, el esquema sí es de 2 dosis con un intervalo de 6 meses. ¿Y para cuáles pacientes vamos a tener esquema de 3 dosis? Para los pacientes que estén inmunodeprimidos. Siguiendo pues con lo de la prevención primaria, también tenemos que los hombres se consideran portadores y vectores. Sin embargo, y ojo a este dato, somos las mujeres quienes en mayor proporción transmitimos el VPH. Entonces, para fines prácticos, método de barrera. Listo. En cuanto a fumar, se tiene, que ya habíamos hablado de los benzopirenos, y cuando una paciente fuma más de 10 cigarrillos al día, tiene 40% versus un 25% de las pacientes que no fuman. En cuanto a la circuncisión masculina, también tenemos una proporción de 23% en la prevalencia en aquellos que, no tienen, que tienen circuncisión versus 41% con aquellos que no se realizaron el procedimiento. En prevención secundaria tenemos que hay muchísimas pruebas de tamizaje, entre las cuales está la citología, desde la convencional hasta la base líquida, así como test de DNA-VPH, detección de RNA-VPH, genotipificación del 16 y 18 o extendida. Hay incluso inmunohistoquímica, carga viral, bueno, hay muchas cosas, incluyendo también la inspección vía bilis. Pero ¿cuáles son las que vamos a utilizar acá en Colombia? Citología, test de DNA-VPH e inspección vía bilis. Vamos a hablar un poquito de cada una. Empezamos con lo de la citología, que la citología prueba de Papa Nicolau fue integrada en 1941. Desde que esta se integró, tenemos que ha disminuido la incidencia y la mortalidad hasta en un 80%. Y esto a raíz de que nos permite la detección de anormalidades celulares en el núcleo y en el citoplasma. Que eso lo que va a reflejar básicamente es mutaciones, metilaciones y modificaciones genéticas. Como ya les había mencionado, hay 2 tipos de citología, la convencional y la base líquida. Tenemos que la base líquida fue integrada posteriormente pues a la convencional y que en esta no tenemos que hacer el paso de la extensión, sino que directamente pasamos la muestra al líquido fijador. Y esto nos permite que haya menos riesgo de muestras insatisfactorias. Y en cuanto, pues realizando, digamos, la bibliografía, encontramos que la comparación entre la convencional y la de base líquida en sensibilidad y especificidad, acorde a esta revisión sistemática y este metaanálisis, realmente no hay diferencias estadísticamente significativas. Ahora bien, este es el sistema de clasificación Bethesda, fue integrado en 1988 y de esta, digamos, clasificación, lo que queremos, digamos, mostrarles aquí es que acá podemos decir si la muestra es satisfactoria o insatisfactoria. ¿Y cuáles son los criterios para decir esto? Entonces,
Para uno decir que una muestra es satisfactoria, lo primero es la celularidad. Entonces va a ser diferente la celularidad en una citología convencional, que es representada entre 8 y 12 mil células escamosas que sean bien visualizadas, versus la de base líquida, que va a ser 5.000. También tenemos que en la zona de transformación se debe visualizar por lo menos 10 células glandulares o escamosas. Y ya pues en cuanto a criterios para uno decir que es insatisfactoria, pues primero está la celularidad que ya mencionamos, y segundo tenemos que no haya oscurecimiento de más del 75%, y esto porque puede darse por secundario, por ejemplo, a presencia de sangre. Y acá cabe mencionar que no es indicación de colposcopia una citología que sea insatisfactoria. Entonces, en el sistema de clasificación Bethesda vamos a tener, por un lado, que sea negativa para lesión intraepitelial. ¿Cuáles son negativas para lesión intraepitelial? Que reporte metaplasia escamosa, inflamación, atrofia o cambios asociados al embarazo. Y también que nos reporte microorganismos, como por ejemplo vaginosis bacteriana. Vamos a encontrar además anormalidades de células escamosas y anormalidades de células glandulares. Esto, en el orden que está acá, es de menos peor a peor. ¿Listo? Entonces tenemos ASCUS, que es atipia de células escamosas de significado indeterminado, que es, digamos, menos grave que tener una lesión intraepitelial de bajo grado. Y la lesión intraepitelial de bajo grado es menos grave que un ASH. Eso pues para que lo tengan en cuenta para más tarde los tipos graves. Entonces, tenemos la lesión intraepitelial de bajo grado, que va a ser sugestiva de NIC1, el ASH, que es la tipia de células escamosas, en la cual no se puede descartar una lesión intraepitelial de alto grado. La lesión intraepitelial de alto grado, que puede ser sugestiva o bien sea de un NIC2 o de un NIC3, y el SEA escamocelular. Y en cuanto a normalidades de células glandulares, vamos a encontrar la NOS, que es la sin más especificación, NEO, que es sugestiva de neoplasia, el AIS, que es adenocarcinoma in situ, y el adenocarcinoma como tal. Habíamos hablado de que en Tamisae teníamos la citología y también habíamos hablado de que tenemos PIA BILI. ¿Sí? PIA BILI es la inspección directa del cervix. Esto también es conocido como cervicoscopia. Esta, digamos, prueba de Tamisae es de especificidad limitada y el valor predictivo positivo es bajo, sin embargo, ¿qué tiene? Primero, que requiere poco equipo. Segundo, que va a ser económica. Tercero, que nos va a proporcionar resultados inmediatos. Y cuarto, que nos va a permitir un tratamiento también inmediato. Esta es, digamos, la de preferencia en zonas marginadas, zonas que son de difícil acceso. Esta inspección entonces se puede realizar ya sea con ácido acético o con yodo-lugol. Ambos mecanismos de acción son diferentes. El ácido acético lo que hace es que precipita la coagulación en las proteínas y las células cancerígenas pues van a tener, digamos, mayor núcleos, entonces pues se va a dar lo de la coloración que es el aceto blanco. Y en cuanto a yodo-lugol, tenemos que esta lo hace es por la, digamos, como afinidad al glucógeno. Entonces, en las células cancerígenas tenemos que este no tiene, para nada, no tiene afinidad a este glucógeno y por ende, pues es el que va a dar este color que es mostaza. Mientras que las células que están bien van a dar color caoba o negro. En cuanto a colposcopia, entonces tenemos que el objetivo de la colposcopia como tal es interpretar los hallazgos y según la necesidad de lo que usted encuentre, pues dirigir la biopsia para obtener la confirmación histológica. Para esto tenemos un índice colposcópico que se llama índice colposcópico de Rey. Este nos mira 4 signos colposcópicos y según estos signos colposcópicos nos da una interpretación de 0 a 2 puntos NIC1, de 3 a 4 NIC1 o 2 y de 5 a 8 puntos NIC2, 3. Igual que para la citología, tenemos en la colposcopia esta clasificación colposcópica que nos permite mirar cómo se hace una evaluación general, cuáles son los hallazgos colposcópicos normales y también cuáles son los hallazgos colposcópicos que se consideran anormales. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, en los principios generales de los hallazgos colposcópicos anormales, tenemos que nos dice, pues debemos decir dónde está la ubicación de la lesión, ya sea fuera o dentro de la zona de transformación y la ubicación de la lesión según las manecillas del reloj. Y además, también el tamaño de la lesión, si compromete o no los 4 cuadrantes. Grado 1 si es menor, grado 2 si es mayor, ahí también nos describe cuáles son las características de cada uno y cuáles son los signos para una sospecha de invasión, como lo son los vasos atípicos.
Bueno, y esto pues ya vamos a dar como inicio a lo que son las guías que nos permiten, de la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical, que nos permiten hacer el abordaje adecuado de estas pacientes. También tenemos las guías de práctica clínica, pero pues más adelante les vamos a comentar por qué vamos a utilizar acá las del 2019. Entonces, esto pues lo debemos traer porque esto es lo que rige actualmente a Colombia, que es la resolución número 3280, que nos dice cómo se va a hacer el tamizaje en pacientes de 25 a 29 años con citología, desde los 25, y se va a hacer en un esquema de 1-3-3. El segundo es el test de DNA-BPH, que este va a ser realizado a partir de los 30 años hasta los 65, y el esquema en este caso va a ser 1-5-5. Y el tercero, pues que ya lo mencionamos ahorita, es el Viabili, que es prueba con ácido acético y lugol, que va a ser para las mujeres mayores de 30 hasta los 50 años, que sean población dispersa, población rural, con dificultad pues al acceso a los servicios de salud. Y el esquema será también el 1-3-3. Estas son las guías colombianas. Las guías colombianas fueron publicadas en el 2014. La actualización se iba a dar para diciembre del 2023. Sin embargo, aún están pendientes. Entonces, pues acá les trajimos el QR por si quieren ver los algoritmos, pero pues no es en lo que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy. Ahora, la guía de la ASCCP, esta pues es la que mencionamos que es del 2019, la más actualizada, y los principios que la rigen son: las pruebas basadas en el BPH son la base para la estimación del riesgo. Y de hecho, digamos, esta va a estar enfocada es en el riesgo de desarrollar NIT3, ya sea de manera inmediata o a 5 años, que ahorita lo vamos a ver. Lo otro es que el manejo de las pacientes va a ser personalizado, basado en el riesgo, y la colposcopia pues va a seguir los estándares de la guía del 2017, que a su vez sigue la del 2012, que ahorita les mencionamos. El objetivo principal de la detección y el tratamiento va a ser la prevención del cáncer mediante la detección y el tratamiento pues, de las lesiones precancerosas. Entonces, esto es lo que nos presenta la guía del 2019, que nos, digamos, dice, usted tiene que mirar el riesgo de una paciente inmediato. Si esa paciente tiene un riesgo mayor del 4%, usted la va a llevar a colposcopia o a tratamiento inmediato, dependiendo del riesgo, si es mayor del 4% hasta el 24%, si es del 25 al 59% o si es mayor del 60%. En aquellas pacientes que el riesgo sea menor de 4%, ¿ustedes qué van a hacer? Muy sencillo, miran no el riesgo inmediato, sino el riesgo a 5 años. Y dependiendo de cuánto sea el riesgo a 5 años, entonces ahí vamos a determinar si el seguimiento se va a hacer en 5 años, en 3 años o al año. ¿De dónde sale todo esto? Pues hay un documento publicado con toda la explicación de dónde sale cada uno de estos porcentajes, pero básicamente esto fue de un estudio que se realizó de corte longitudinal prospectivo y fue realizado entre 2003 a 2017, en el cual se tuvo una muestra de aproximadamente 1.5 millones de pacientes a los cuales se les hicieron citología y test de BPH. Y con los reportes, pues miraban y calculaban el riesgo inmediato y el riesgo a 5 años, que como lo mencioné, según el riesgo, o vigilancia, o colposcopia, o tratamiento. Entonces vamos a empezar pues como a hablar acerca de cada uno. Entonces primero vamos a hablar del umbral de acción clínica, que la recomendación es vigilancia. Entonces, acá tenemos dos opciones, lo que es que vuelva para el tamizaje a los 5 años o a los 3 años. ¿En qué pacientes vamos a hacer el tamizaje en 5 años? Entonces, estos son los escenarios: una paciente con un BPH negativo y una citología negativa, o una paciente con un BPH negativo. En estas pacientes, el riesgo a 5 años de desarrollar un cáncer de cervix es de menos del 0.15%. Y por eso esta paciente tamizaje en 5 años. Ahora, en 3 años, ¿a quiénes? A las pacientes que tengan una citología una citología negativa y o un ASCOS con BPH negativo. A estas pacientes el riesgo es entre 0.15 y 0.54% y por ende les vamos a hacer el seguimiento en 3 años. Entonces, citología normal, una paciente entre 21 y 29, tamizaje de rutina. Pero una paciente mayor de 30 años, pues en esta paciente sabemos que el ideal es con test de BPH. Entonces, si el test de BPH es negativo, tamizaje de rutina, como lo mencionamos acá, o si es un BPH desconocido, idealmente citología de repetición a los 3 años.
En estas pacientes, si el BPH es positivo, si se puede genotipificar, pues idealmente, y si no, pues citología más test de BPH, es decir, COTES, que esto lo vamos a mencionar mucho, COTES es citología más test de BPH en un año. Ahora bien, ¿cuáles son las pacientes que vamos a volverlas a ver en un año? Entonces tenemos que estos son los escenarios para las pacientes que vamos a controlar al año. Entonces, ¿cuáles son estas pacientes? BPH positivo con citología negativa. BPH negativo con lesión intraepitelial de bajo grado. NIC1 precedido de lesión intraepitelial de bajo grado con un BPH positivo. ASCUS o lesión intraepitelial de bajo grado con un BPH positivo que en los últimos 5 años haya tenido BPH negativo. Entonces, el manejo pues en mujeres mayores de 30 con una citología negativa que nos traiga un test de BPH positivo, ¿cuál va a ser? Entonces, es aceptable hacer el cotesting de repetición en un año, es decir, citología y BPH. Si estos nos dan negativos, ya le vamos a hacer la nueva organización en 3 años. Pero si la paciente nos trae un ASC+, con ASC+, me refiero a ASCUS, lesión intraepitelial de bajo grado, ATACH, bueno, las siguientes, o un BPH positivo, que pues pase de estar, persista positivo, entonces vamos a llevarla a colposcopia. Y en caso de que tengamos pues el genotipo y nos dé un BPH 16 o 18, también inmediatamente la vamos a llevar a colposcopia. En caso de que el test de BPH nos dé negativo para BPH 16 y 18, el cotesting se va a hacer al año y pues ya dependiendo de los resultados se dará el manejo o el seguimiento. Ahora, este es el umbral de acción clínica que conduce a recomendación de colposcopia. Como lo habíamos mencionado, el riesgo va a ser entre el 4 y el 24% de tener un NIC3 de manera inmediata, riesgo de NIC3 de manera inmediata. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? ASCUS con BPH positivo o lesión intraepitelial de bajo grado con BPH positivo, que no sepamos cuáles son los antecedentes de esta paciente, una citología negativa con un BPH positivo que tenga 2 pruebas anuales consecutivas. Y este riesgo, pues, lo calculamos y eso es como del 4.8%. O ya las pacientes, pues, de alto riesgo, que sean de ASH o más. Entonces, paciente que nos dé un reporte de ASCUS, lo preferido sería hacerle un test de BPH, ¿cierto? Si el test de BPH pues no está, entonces vamos a hacerle citología de repetición al año. Si esa citología no sale negativa, pues vamos a darle tamizaje de rutina. Pero si es una lesión mayor a ASC, entonces vamos a tener que la vamos a llevar a colposcopia. Y en caso de que la colposcopia no sea satisfactoria, le vamos a hacerle grado. En caso de tener el test de BPH, que es lo preferido, como lo habíamos mencionado, si el BPH es positivo, también la llevamos a colposcopia. Si el BPH es negativo, pues entonces le vamos a realizar el cotesting de repetición a los 3 años. Estas son, digamos, las características de un ASCUS. Entonces vamos a encontrar que tienen diferenciación epidermoide, hipercromasia y aumento del núcleo de 2.5 a 3 veces. De las ASCUS tenemos que el 90% va a ser una lesión intraepitelial de bajo grado y solo el 10% una lesión intraepitelial de alto grado. Y que el riesgo de NIC3 en un año depende sobre todo del BPH. Si el BPH es negativo, es del 1.1%, pero si es positivo, nos aumenta hasta el 4.8%. Hay alteraciones que no son neoplásicas que se van a poder interpretar como ASCUS y estas cuáles van a ser inflamación, atrofia, efectos hormonales, pues por hipoestrogenismo, artefactos, infecciones y embarazo. Ahora, en lesión intraepitelial de bajo grado hay un concepto que es, por ejemplo, a usted le sale en histología un NIC1 y eso está precedido de la lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, ¿usted qué hace? Eso se conoce como disociación citohistológica. Y, digamos, la conducta en este caso va a depender de la paciente. Si usted tiene una paciente que es menor de 25 años, obsérvela. Pero si usted tiene una paciente mayor de 25 años, usted tiene 3 opciones. La primera opción va a ser observación. Entonces, en caso de menores de 25, con colposcopia y citología. Si es mayor de 25, con colposcopia y con test de BPH. Esto al año, ¿sí? Pero esto de observación lo vamos a tener en pacientes que como sean de bajo riesgo, pacientes que tengan un fácil acceso y por ende estemos seguros que vamos a pues, poder darle un seguimiento, pacientes que tengan deseo gestacional, entre pues estos otros factores. También se puede hacer revisión de hallazgos citológicos, histológicos y colposcópicos.
Esto pues en caso de que usted tenga un patólogo de confianza, ¿cierto? Pues usted ahí le mandaría revisión de hallazgos. Y si no, la tercera opción en mayores de 25, pues es llevarla a procedimiento diagnóstico excepcional. Ahora, entonces, usted la tiene en observación y todos los test le dan negativos. Entonces, usted le hace la reevaluación específica según pues, la edad y el tamizaje que esté indicado para esa edad al año. Si todos los test persisten negativos, ya al siguiente control, usted lo hace con test de pH en 3 años. Y le hace test de pH cada 3 años, al menos por 25 años. Ahora, si el resultado del test de alguno de estos es anormal, pues se hace según el reporte de la normalidad que tenga. Si le da una citología que sea una lesión intraepitelial de alto grado al año, pues si es mayor de 25, usted la lleva a procedimiento diagnóstico excepcional. Pero si es menor de 25, usted va a continuar en observación a menos de que tenga una citología H, una lesión intraepitelial de alto grado a los 2 años, y ahí sí, pues tiene que llevarlo también a procedimiento diagnóstico excepcional. Ahora bien, la lesión intraepitelial de bajo grado, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces vamos a ver células maduras, superficiales e intermedias binucleadas, agrandamiento nuclear, hipercromasia y reforzamiento de la membrana nuclear. Entonces, bueno, en estas pacientes, idealmente, lo mismo si es mayor de 30 años, pues tener el test de BPH. Si tenemos el test de BPH y este test nos da negativo, entonces lo mismo, con test interrepetición al año. Si la citología y el test nos dan negativos, pues vuelve a tamizaje en 3 años. O si usted le hizo el test interrepetición al año y el BPH se positivizó o le reportó en la citología algo mayor a, entonces usted la va a llevar a colposcopia. Si tiene una lesión intraepitelial de bajo grado que no tenga un test de BPH o que el test de BPH sea positivo, usted la lleva también a colposcopia. Y pues el manejo se hará según las recomendaciones de cada uno, de NIC 2 y 3, que vamos a ver más adelante. Ahora, en el 2019, las guías, digamos, como que integran estos dos conceptos. Un NIC1 precedido de ASCUS y un NIC1 precedido de ASCUS. Entonces, en el caso de NIC1 precedido de ASCUS, tenemos que es un NIC pues, precedido de una citología que era mínimamente anormal, ¿sí? Entonces, ustedes le hacen un co-testing en 12 meses. Si la citología es negativa y el BPH es negativo, usted la va a reevaluar a los 3 años, según pues la de la paciente, ¿cierto? Y si la citología y el BPH persisten negativos, ya usted entra a hacerle el tamizaje de rutina. Si al co-testing en 12 meses la citología le sale alto o más, o un BPH positivo, entonces usted la va a llevar a colposcopia. Y en este caso, lo mismo que mencionamos ahorita, si es NIC2, NIC3, pues ahorita vamos a ver cuál es la conducta para estos. Y si es NIC1, usted mira, si persiste por más de 2 años, entonces esta paciente se va a considerar que puede ser llevada a tratamiento. Ah, bueno, ¿y esto por qué? Porque el riesgo de NIC3 en un año es de 1.4%. Ahora, NIC1 precedido de ASCACH. Entonces, en estas pacientes podemos darles observación o pues revisión de los hallazgos, ¿cierto? Entonces, la observación es lo mismo que mencionábamos ahorita. Usted tiene que mirar a la paciente qué factores de riesgo tiene, si tiene fácil acceso, bueno, todo lo que habíamos mencionado. Entonces, si tiene menos de 25 años, la observación se va a realizar con citología. Pero si tiene más de 25 años, la va a realizar con test de BPH. Y esto lo va a hacer al año y a los 2 años. Si usted tiene el reporte de citología y BPH negativo al año y a los 2 años, pues ya el siguiente test lo va a hacer a los 3 años. Pero si usted tiene un resultado de test anormal, pues hace el manejo según el reporte que tenga. Ahora, si la paciente tiene más de 25 años y tiene una citología que es lesión intraepitelial de alto grado al año o a los 2 años, o una H a los 2 años, o una paciente menor de 25 años que tenga una lesión intraepitelial de alto grado o un ASCH a los 2 años, ambos van a ser llevados a procedimiento diagnóstico excepcional. Ahora en el ASH tenemos que las características del ASH, ¿cuáles van a ser? Entonces, cambios limítrofes metaplásicos en células más pequeñas y menos maduras, pleomorfismo, células grandes, núcleo aumentado de tamaño y paraqueratosis atípica. Y también cambios de reparación atípica. Tenemos que hay alteraciones no neoplásicas que también se van a poder interpretar como ASH, entre estas cuáles son células endocervicales aisladas, células endometriales degeneradas, macrófagos, células endocervicales con dispositivo intrauterino y artefactos.
Entonces, en estas pacientes que tengan un reporte de ASH, le vamos a hacer colposcopia y depende de los hallazgos, llámese NIC2, NIC3 o que no tenga NIC2, NIC3, pues se va a realizar el abordaje con lo que vamos a ver más adelante. El riesgo de NIC3 en un año para las pacientes que tengan ASH con BPH negativo es del 3.4%. Y vemos que se incrementa bastante con un test de BPH positivo porque ya el riesgo va a ser hasta el 26%. Ahora, los umbrales de acción clínica que nos van a conducir a la colposcopia o tratamiento o el tratamiento inmediato van a ser estos escenarios. Entonces, en el caso de colposcopia o tratamiento, en el que el riesgo es del 25 al 59%, tenemos que tenga riesgo de NIC2, NIC3 o más, una lesión intraepitelial de alto grado con un BPH negativo, un ASH con un BPH positivo, una atipia de células glandulares con un BPH positivo o una lesión intraepitelial de alto grado con un BPH positivo. Y en el caso de que ustedes la van a llevar inmediatamente a tratamiento, estos son los escenarios. Entonces, una lesión intraepitelial de alto grado con un BPH positivo, un NIC3 o más, o un NIC2 o más, o un cáncer invasor. Acá vemos que, digamos, el sobretratamiento nos da una tasa baja, entonces, por ende, es por eso que se lleva directamente al tratamiento como tal. Ahora, en la tipia de células glandulares, en todas las clasificaciones, que si bien les recuerdo es la de NOS, NEO, sí, bueno, esa clasificación, todas las subclasificaciones van a ser llevadas a colposcopia y a muestra de endometrio. Y en el caso de células endometriales atípicas, se va a realizar, si la muestra de endometrio y muestra endocervical no tienen patología, va a ser llevada a colposcopia. En cuanto al riesgo de NIC3 a 5 años, entonces tenemos que cuando es una tipia de células glandulares con un BPH negativo es del 1.1%, pero cuando es un BPH positivo incrementa hasta el 34%. Este es pues el manejo como tal de la atipia, de las células glandulares atípicas, entonces tenemos que si la citología inicial es no específica, entonces depende si no tiene NIC2 o más, o si no es un adenocarcinoma in situ o un cáncer, entonces se le realiza el COTEC a los 12 y 24 meses, ¿sí? Si ambas pruebas son negativas, entonces vamos a tener el control con COTEC en 3 años, y si cualquier resultado es anormal, pues se lleva directamente a colposcopia. Pero si tiene un NIC2 o más, pero sin neoplasia glandular, entonces ya después manejo según el reporte como tal. En la citología inicial que tenga unas células glandulares atípicas que favorezcan neoplasia, o sea, neo, o el AIS, entonces si no tiene un cáncer invasor, va a ser llevada a procedimiento excisional diagnóstico. En cuanto a lesión intraepitelial de alto grado, entonces tenemos que cuáles son, digamos, como los hallazgos. Entonces los hallazgos son relación núcleo-citoplasma, que sea hasta más de 3 veces, mayor de 3 veces, núcleos irregulares de tamaño variable, con inclusiones citoplasmáticas, sobreposición nuclear, hipercromasia, y que las mitosis se van a encontrar en todos los niveles, ¿sí? En esta lesión intraepitelial de alto grado, pues va a ser diferente el abordaje que vamos a tener en un paciente que tenga un NIC2 o una paciente que tenga un NIC3. Esto porque hay estudios que demuestran que las pacientes con NIC2 hasta 50% pueden tener regresión a 30 años. Entonces acá tenemos, si la paciente tiene un NIC2, entonces usted la puede llevar a observación en el caso de que sea una paciente menor de 25 años. Y es una conducta que es aceptable si la paciente es mayor de 25 y ella está con mayor preocupación por su embarazo o pues por su fertilidad que por el cáncer como tal. Entonces, la observación, ¿cómo se realizaría? Lo mismo, en menores de 25 con colposcopia y citología, y en mayores de 25 con colposcopia y test de BPH. Esto a los 6 y a los 12 meses. Si en ambas evaluaciones consecutivas de 6 y 12 meses tenemos que la citología nos da menos de un AH y la histología menos de un NIC2, entonces vamos a tener que le vamos a hacer test de BPH si es mayor de 25 o citología si es menor de 25 al año. Y si estos resultados nos dan negativos, vamos a hacer el mismo seguimiento de cada 3 años, al menos por 25 años. Ahora, si estamos en observación y la colposcopia mantiene NIC2 o citología ASH, atipia de células glandulares o lesión intraepitelial de alto grado con biopsia menos de NIC2, entonces esta paciente puede continuar a observación con colposcopia y citología si es menor de 25 o colposcopia y test si es mayor de 25, esto por intervalos de 6 meses, al menos por 2 años, desde el primer diagnóstico del NIC2.
Y si es una lesión intraepitelial de alto grado que es inespecífico o un NIC3, entonces en este caso pues va a ser preferible llevarla a procedimiento diagnóstico excisional. Al igual que si estaba pues en observación y desarrolló NIC3 o en cualquier momento o una histología NIC2, lesión intraepitelial de alto grado o atipia de células glandulares persistente por 2 años, también va a ser llevada a procedimiento diagnóstico excisional. Según las guías de práctica clínica, tenemos que lo que se, digamos, sugiere en cuanto a procedimientos excisionales es el procedimiento con radiofrecuencia. Sin embargo, si esa paciente pues no tiene acceso a radiofrecuencia, pues entonces se va a hacer la clásica conización con bisturí frío. Y no se recomienda como primera línea de tratamiento en estos pacientes pues ser llevadas a histerectomía. Ahora, ¿cuál es el umbral de acción clínica para citología insatisfactoria? Entonces, ideal también tener un BPH. Si tenemos un BPH negativo o no tenemos resultado de BPH, pues vamos a hacerle, digamos, la tamización según pues la edad de la paciente en 2 a 4 meses. La vamos a repetir. Si esta nos da normal, negativo, pues dependiendo del reporte, la conducta. Y si nos da no satisfactoria, al igual que si tiene un BPH positivo, o ya sea para 16 o 18 o para otros fenotipos, y es una paciente mayor de 25, pues también va a ser llevada a colposcopia. El umbral de acción clínica para adenocarcinoma in situ, entonces en este vamos a realizar un procedimiento diagnóstico excisional para descartar un cáncer invasor, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos pues este procedimiento, vamos a ver cómo quedan los márgenes. Si las márgenes están comprometidas o tienen un legrado endocervical que es positivo, preferiblemente vamos a llevarla otra vez a procedimiento excisional, independientemente de si ya está programada para la histerectomía. ¿Listo? Y si tenemos márgenes negativas, lo preferible es que sea llevada a histerectomía. Y se sigue pues con un test de pH anual por 3 años y luego cada 3 años por 25 años. Lo aceptable es un manejo conservador solo si la paciente pues tiene deseo de fertilidad y ya la histerectomía se haría como tales después del parto. Para los pacientes menores de 25 años, entonces tenemos 2 escenarios, que es el primero, menor de 25 años con un ASCUS o una lesión intraepitelial de bajo grado. En este caso, tenemos que lo preferido es repetir la citología en 1 año, ¿sí? Si la citología nos sale normal o ASCUS o lesión intraepitelial de bajo grado, le volvemos a repetir la citología en 1 año, y si nos sale negativas estas 2 ocasiones, pues ya sería el tamizaje de rutina. Pero si nos sale que tenemos en la primera citología al año, que es una H, una tipia de células glandulares o una lesión intraepitelial de alto grado, pues a esta paciente se la vamos a llevar directamente a colposcopia. Al igual que si al siguiente año le hacemos una citología y no nos sale negativa, sino que nos sale ASCUS o más, también la vamos a llevar a colposcopia. Si tenemos acceso al test de BPH, pues este es aceptable, entonces se le hace el test de BPH en caso de que tenga ASCUS, y si el BPH nos da positivo, pues seguimos todo lo que habíamos mencionado acá, pero si el BPH nos da negativo, sería el tamizaje de rutina para las pacientes que son menores de 25 años. Y si la paciente es menor de 25 años, pero tiene una H o una lesión mayor, pues vamos a encontrar que lo ideal es hacerle colposcopia. Y ya en cuanto a las embarazadas, tenemos que las embarazadas, entonces, con lesión intraepitelial de bajo grado, lo preferido es hacerles colposcopia. Y según los hallazgos, si la paciente tiene, pues no tiene un NIC2 o un NIC3, se le va a hacer ya la evaluación postparto. Y si tiene un NIC2 o un NIC3, pues depende del reporte si es NIC2 o NIC3, si el manejo como tal. Pero aceptable también es posponer la colposcopia hasta 6 semanas después del parto. Ya en las conclusiones, entonces tenemos que el BPH, pues habíamos hablado de que es una enfermedad de transmisión sexual más común, que es el agente causal de las lesiones preinvasivas e invasivas de cervix, que la prevención primaria, lo ideal es realizarla y es Gardasil, que el tamizaje con citología estipulado acá es pues de 1-3-3 a partir de los 25, pero realmente nosotros pues la recomendación es que después de 4 o 5 años de iniciar vida sexual activa, inicie pues el tamizaje como tal. Toda citología cervicovaginal anormal requiere colposcopia con pocas excepciones. El ASCUS se va a preferir test de BPH para definir pues, la necesidad del requerimiento de la colposcopia, y si no se dispone, pues el control sería citología en 1 año. En caso de disponer de test de BPH para tamización masiva, pues empezaremos a aplicar la guía del 2019, que es basada en el riesgo, que ya pues lo mencioné 30.000 veces, que es mayor de 4, menor de 4. Y el objetivo fundamental es la prevención diagnóstica del NIC3.
Esta es, digamos, una aplicación que nos permite evaluar el riesgo de cada paciente y esa misma aplicación ustedes le dicen cómo le salió el test de pH, cómo le salió la citología, bueno, todo. Y con base en todo esto les arroja cómo sería el seguimiento en esta paciente. Vale 49.000 pesos, lo pueden comprar desde varios, bueno, no sé. Y ya, muchas gracias. Presentaciones. Bueno, sí es importante pues esta charla, sobre todo porque aquí pues vamos a estudiar con la medicina, ya casi para terminar, pero pues siempre nos vamos a enfrentar en la consulta normal, cuando salgamos en nuestro año rural, en nuestros primeros años, de la consulta de la citología, de la prueba del virus. Entonces hay que tener esos conceptos bien claros, ¿no? Es importante pues en estos momentos de gran liberalidad sexual, pues saber que la principal enfermedad de transmisión sexual a la que nos exponemos es al virus del papiloma y que en la prevención primaria pues está la opción de la vacuna. Pero actualmente las vacunas pues, también están medio satanizadas en las redes. A veces tenemos colegas que también escriben que las vacunas no sirven. Yo sí me pregunto que cuando todos tenemos un bebé, un niño, no le decimos nada al pediatra, pues manda la de polio, la de hepatitis B, la mayoría de que crece, pues las vacunas se van volviendo como peligrosas, ¿no? Entonces, pues, saber que existe pues la vacuna, pues, el Estado todavía está aplicando la vacuna tetravalente, no está aplicando la monovalente. Ya autorizó para los niños también, sexo masculino, la aplicación de la vacuna a partir de octubre. El año pasado, entonces también es la opción, porque a medida que se va haciendo la vacunación, lo que llaman la vacunación en rebaño, pues va habiendo menor incidencia del problema. Por ejemplo, surge a veces pregunta, ¿verdad? Que no me vacuné con la tetravalente y ahora ya la valente, ¿qué hago? Pues, si quieren, pues se pueden poner una dosis más y se va a cubrir pues contra esos 5 vectores o 5 tipos de VPH que no están en su vacuna. En los países desarrollados, pues, desde que empezaron sus procesos de vacunación, pues vacunaban ambas poblaciones y pues han mostrado unas caídas dramáticas. En 2003, pues, cuando se habla de prevención in vitro, pues está lo que llaman la disparada felical severa o el cáncer in situ, ¿no? Entonces, que si prevenimos eso, estamos pues en una buena situación. Siempre, pues, a veces estos fluogramas hablan pues de la citología, de la prueba del pH, pero lo más importante es el examen clínico, aprender y estimularse también como estudiante, hacer la espectroscopia, o sea, que no examinar el cuello, tendrá colocado un espectro, porque lo ideal siempre será poder revisar el cuello. A veces termina una citología normal y una prueba de BPH normal. Y nos encontramos los que trabajamos ahí con que me encuentra un cáncer invasivo. Y dice, bueno, pues yo voy a tomar la citología, la tomó, ¿cómo así? Y son situaciones que se enfrentan. O sea, la idea siempre es revisar el cuello, porque también dentro de las indicaciones de cuerpos están, después de una citología normal y una prueba de BPH normal, que también tienen una especificidad, una sensibilidad, no es que sean 100% de regula, y que todas las pruebas pues, van a dar un resultado cuando uno espera, o porque si es negativo es realmente negativo, esos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, al momento de revisar el cuello, y es un cuello feo, también es una indicación de colposcopio. Pues todas estas tablas pues, son ladrilludas, porque queda loco pues, después de ver esto. Entonces, pues sí, obviamente tenemos que aprender la guía colombiana, pero todos ustedes en su producción, que van a presentar exámenes aquí en el país, de sus programas de residencia, pues van a preguntar no la tabla de la ASCP, sino que van a preguntar la tabla de la guía, ¿no? Ese, por ejemplo, llama la atención que la primera citología, nuestra guía está proyectada a los 25 años. Pero cuando uno lee la letra menuda de la guía, dice que si usted ha empezado en relaciones sexuales antes, pues que la haga, o que tiene factores de riesgo, que ha tenido más de 3 parejas dañas de la antes, pues, vamos a sumar. Obviamente todos estamos en criterio de riesgo y tendríamos que empezar el protocolo antes, pero la guía dice que lo que se está que pareja aterradora. Nosotros que trabajamos en esto, pues ahorita encontramos que chicas de 23, 24 ya con cáncer invasivo. Le parecería pues que es posible y entra en los prioridades. También hay poblaciones de riesgo, ¿no? O sea, hay guías, por ejemplo, para
para pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH positivo, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen alteraciones inmunológicas. Hay también guías para pacientes que desafortunadamente trabajan en la prostitución, o sea, pacientes que cumplen todos los criterios de riesgo, entonces, lógicamente, no cumplen, pues que no, que una paciente que trabaja en la prostitución, entonces yo la veo en 5 años, la cuestión es que toca verla cada año. En nuestro medio tenemos que ver también muy práctico, ¿no? A veces hay mucho tratamiento de observación, ¿no? Que hay que ninguno, que observación, que observación, pero tenemos que también analizar y personalizar como dicen las guías cada paciente. No es lo mismo de una paciente aquí en Cali, al estado 5 o 6, que usted tiene enfermedad, que de pronto le llega una paciente que vive en Buenaventura, en una vereda, y que la agarraste, pues, entonces un ninguno, no la debe decir, no, hazle un tratamiento ablativo, hazle una cauterización, hagámosle algo. Simplemente es una intervención que necesito, porque a veces somos olímpicos en la guía, se dice, no, pues esto tiene que observarlo respecto a eso. La presencia de lesiones de alto grado en todos en pacientes menores de 25 años y todas las lesiones, ¿no? A veces también, no necesariamente es una progresión geométrica, ¿no? No toda paciente que va a ninguno va a terminar en cáncer y no hay nada, ¿no? Una paciente de ninguno tiene una posibilidad de una regresión de su proceso. El sistema inmune, pues le ayuda a la paciente, posiblemente la posibilidad de que progrese es menor del 15%. Entonces, por eso es que se toma la conducta, pues muchos pacientes de estas de ninguno decir, bueno, vamos a observarlo un año, pero al año hay que estar con el compromiso de volverlo a evaluar. Nuestro sistema de salud no se preocupa por la paciente, si la paciente tiene sistema de salud, pues le hace el control, pero si no, se quedó. Entonces, países que pueden perder ejemplos. Los países desarrollados ponen multa. Países escandinavos, le dice, usted tiene que hacer una citología y una prueba de virus al año. No aparece usted, le llega la multa al correo por 150 euros. Nosotros nos deben un sitio, entonces vamos a hacerlo el control. Es importante, como digo, y realmente nos da la aplicación, no uno espera que los residentes la tengan. No vamos a decir pues, que los pasados la tengan, pero pues, es importante pues para poder enfrentar esa consulta, que puede tener esa aplicación, que sigue sacando la duda y la ayuda. Que posiblemente los tenemos colposcopios, tenemos que la mayoría de los colposcopios a veces no, de pronto no tienen la importancia, a veces se le quita el recurso a gente que realmente necesita por estar viendo de citología inflamatorias, de citología, a veces es mejor repetir una citología que a veces pedir unas colposcopias y inmunizarles. ¿Qué preguntas? Fuera del tamizaje con la citología y con el de ADN, el pH y el diabetes, también está lo del CENSAM para la autotoma del test del PPH. Yo no, o sea, no he podido entender cuál sería la población objetivo de esa estrategia de la OMS para esa toma del autotest, cuando digamos a la población vulnerable, que es esa en la que no tengo acceso, pues le voy a hacer el diabetes donde va a tener ya la visualización directa del ser si va a poder manejar. Y el resto de la población, pues uno pensaría que es consciente de que tiene que hacerse su psicología regular y su test de pH cuando llega a la edad. Entonces, digamos, pues a pesar de que es una prueba que tiene una buena sensibilidad, porque la sensibilidad es como el 85%, ¿cuál sería la real aplicación o en qué población yo diría voy a manejar ese autotest? Sí, la otra pregunta es que hay una, digamos, hay unas canulitas especiales en las que la paciente misma se introduce la prueba intravaginal y pues obviamente, como la doctora explicó, ese también tenemos el concepto pues, de que el virus está solo en la puntita del cuello, el virus está en toda la genitalidad, está en el pubis, en el periné, los labios, en el pito y la zona perianal. Entonces, el objetivo de esa prueba es detectar, es una prueba de pH, una prueba de pH, no es una prueba de solubilidad, porque pues es imposible meter tu mano en el cuerpo y aquí la estoy trazando y el endodermis, ya estoy bien ubicado, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y casi que se asimila un poquito a nuestra vida colombiana. Pues la prueba de pH positiva, pues, se ha que pasar e ir a motivar a hacer la psicología. Pero ¿cuál sería la población? Entonces, la forma real es que la prueba es costosa. La prueba es costosa para que
que es una prueba de países de la verdad. Entonces, ahí es donde no marca, porque pues, digamos que el problema de las pruebas de tamizaje es que debe ser económica. También para los doctores que van a salir a hacer consulta, es como una política de EPS, una política de salud. Dice, muchachos, sí, la señora tiene 31 años, pero vean, ¿sabe qué? No me le pidan la prueba del BPH, porque una prueba del BPH después da 120.000, 120.000, casi todavía vale 20.000, y ahorita, entonces, no se cumple ese protocolo, ahorita se la ponen, y ahí, pues, obviamente no lo ponen por escrito, pero al final le hacen todos tus números, una evaluación, se gasta mucho. Todo el mundo le pide resonancia magnética, no queda pum para la calle. Todo el mundo le pide ecografía, entonces, desafortunadamente te evalúan, así la gente no necesita, pero te evalúan si sos un médico costoso o un médico que pide mucho examen y todo, entonces también se queda interpretar. Entonces, pero pues está la ley. La ley habla de que en este momento está autorizado los exámenes de VIH a partir de los 30 años. A veces se demora en modificar la ley porque todo eso implica costos, pero por definición, pues ya el virus es útil a partir de los 25 años. Cosas que no se deben hacer, por lo menos la psicología, que le toca a uno. Pero toda la niña, me descubrí que pues, estoy ya con el noviecito, que no sé cuándo, 14 años, que ya le hicimos la psicología. Es mentira. Un virus de eso no va a producir ningún problema en 15 días, en 15 días. Digamos que la historia natural de la enfermedad del virus más que agradecido se va a producir algún cambio, algún deterioro o enfermedad a partir de los 5 años. No siempre que hay infección viral hay enfermedad. Ese es el otro punto, ¿no? A veces se cuestiona uno, que por qué salió la prueba del virus positiva y la citología negativa. Porque también el hecho de que una infección viral no implica que haya enfermedad. Estoy usando la paciente una analogía de la pandemia del COVID. No todas las personas positivas de COVID se enfermaron. Posiblemente la mayor parte de la población mundial, y tuvimos el COVID, no sintomático y no pasó nada, tuvimos el virus, pero no pasó nada. A veces también, cuando tenemos la prueba negativa y el VIH positivo, de pronto, pues hay unos momentos mientras la paciente está recuperándose después de la marca, por decirlo, la cicatriz del virus, después le hacemos colposcopio y no encontramos ningún tipo de lesión, está totalmente sana, pues por definición, como colposcopista no hay ningún tipo de lesión, no está en la obligación de hacer ningún tipo de biopsia, también es el otro punto, no toda colposcopia obligatoriamente termina biopsia, porque la colposcopia es normal, cuando no habla oncólogo, que no es que tenga que ir con 3 calzas, pues, es que el oncólogo esté quebrado, ¿no? Pero es que salimos con todo, hasta con tratamiento de conducta. Entonces, esas son las cosas que hay que interpretar. También los seguimientos no se hacen con colposcopia. Vemos frecuentemente, no, que les hacen una colposcopia, entonces, los seguimientos se hacen con pruebas de seguimiento, con pruebas de tamizaje. No, que es que la citología hace un año le dio un NIC1. Entonces vamos a mandar otra colposcopia sin haberle tomado una prueba viral, sin haberle tomado una citología. No. El protocolo dice que tienes que hacerle la citología o la prueba del virus y ya en base a ese resultado se determina si, como dicen aquí, si la gente amerita la colposcopia. ¿Otra pregunta? Doctor, pregunta. Doctor Milton, doctor Ángel. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué más? Primero, agradecerle a Carlos pues la tutoría de la buena exposición de Daniela. Es ahí, digamos que yo tengo una sensación con esa evolución pues que hemos tenido y obviamente Carlos que ha vivido también pues todos los avances que han tenido las guías. Yo no sé, Carlos, si finalmente con este algoritmo de la SSP del 2019 que involucró el cálculo del riesgo, la cosa como que se complicó. Sobre todo porque las guías gringas siempre dan un esguince a las determinaciones que toman y dicen, y en caso de que la paciente, por ejemplo, no tenga buen seguimiento o no tenga facilidad, pues hágale, prácticamente ese hágale es como devolverse a la guía anterior. Es decir, como olvídese del riesgo y más bien hágale una colposcopia o hágale la biopsia o hágale la intervención excisional.
pero el cálculo del riesgo a veces uno se pone a hacerlo y no es tan fácil hacerlo, prácticamente pues dependería de un algoritmo de inteligencia artificial como el de la app que ellos están promocionando, que tiene la misma asociación, porque a veces el camino no es como tan claro, era como más claro la guía anterior, pero entiende uno que la intención de ellos es evitar hacer también tanto intervencionismo en las lesiones y pues hacer un poquito más de seguimiento en las pacientes que puedan tener una baja probabilidad y poder hacer, digamos, las pruebas de seguimiento generalmente con los COTES. Entonces, no sé esa sensación que te da a vos como en la práctica diaria del manejo de las pacientes. Esa es una pregunta. La segunda es si en embarazo sigue la misma concepción de que solamente hacemos biopsia cuando la paciente tenga sospecha de un cáncer o una lesión invasiva. Gracias, Carlos. Respecto a la primera pregunta, tienes razón, o sea, pues, la idea sí se va complicando, pero pues nosotros, es lo que decía ahora, tenemos que estar muy ubicados en nuestro medio, que no contamos con las condiciones ideales, o sea, la idea es ser un poquito proactivo, en el sentido de que analizar a la paciente, pues analizarlo, o sea, ofrecer técnicas ablativas a pacientes pues que posiblemente la guía no lo amerite. Lo otro también es, digamos que diferenciar dos tipos de poblaciones, ¿no? La población menor de 25 años y la población mayor de 25 años, digamos que es como el límite crítico entre ser muy intervencionista y no hacer más intervención. La juventud afortunadamente habla de una tecnología fuerte, por eso es que tampoco puede venir la pregunta, bueno, ¿por qué no se toman pruebas del virus del VPH en menores de 25 años? No se deben tomar, porque lo único que hace es aumentar la morbilidad. La morbilidad es que pues esa paciente usted le aparece un VPH, una chica de 18 años, pues se va con el escándalo, ya decimos que va a tener cáncer, entonces pues la paciente termina viendo una colposcopia, la colposcopia es un procedimiento bien aburridor, es doloroso, es incómodo, ninguna paciente que haga una colposcopia quiere volver, ni enamorada del doctor, nada. Entonces, es que hay que ser cuidadosos, porque una mala intervención, una mala toma, un mal manejo puede ahuyentar a una paciente de por vida a un seguimiento. Entonces, pues, de todo modo, también la tecnología, pues, también nos permite ese tipo de aplicaciones, y la tecnología cada vez nos puede desbordar, pero también nosotros tenemos que aprender a utilizarla y aprovecharla, y pienso que, pues, a veces conociendo la herramienta, pues, da una decisión de cada persona en la forma en que las utiliza. Pero sí no ser tan agresivos en pacientes menores de 25 años, analizar los casos. A veces, por lo menos, damos un ejemplo. Estamos hablando ahí de que el manejo del DIC2 en pacientes de 25 años, uno se puede arriesgar a hacer un manejo de observación. Una cosa que es bastante compleja porque pues, estamos hablando de una lesión de alto grado. Una lesión de alto grado ya se conoce como una lesión precancerosa. Entonces, pues no estaría mal o de pronto a veces no hacerle ni siquiera decir un foro de toda esa gente, en muchos países del mundo que no tienen todos los recursos, pues las llevan directamente y la cauterizan. Ese es un problema de que las lesiones a veces las vemos muy grandes y estas lesiones son lesiones menos que milímetros, o sea, no pasan la membrana, o sea, tienen un grosor menor de un milímetro. Entonces cualquier chamuscada, cualquier tema puede solucionar pues, el problema. Y respecto a la colposcopia embarazada, pues uno sí, pues le llegan, digamos que la rutina es de que toda paciente embarazada pues debe tomar su psicología, obviamente, si la conlleva del embarazo, pues ir a ver también que tiene psicología del último año y todo, que tiene un valor, pero pues si te llegó la psicología y a veces pues, aparecen con ascos, que es una condición que a veces el mismo embarazo lo puede dar, o tiene lesiones de bajo grado, pues examinar el cuello y también preferir repetir citologías para la paciente ya haya tenido. Si aparece una lesión de alto grado, pues hay que ir a revisarla. Y si realmente uno a veces no documenta que es una lesión invasiva o un cáncer macroscópicamente normal, no siempre pues hay la prevención, porque también el embarazo es un evento y que aumenta la vascularización. Pues hay reportes y todos hemos conocido la literatura, pues pueden haber una biopsia en embarazo y el embarazo se pierde, pero no pueden
un problema grave. En Villahermosa, pues, novio y todo. Ten cuidado. Y yo, las plantas que más respeto le piden a uno allá embarazada y niña. Pero sí, el problema es que si no hay una lesión que parece que es chance, pues la obligación ética de hacerla, porque el cáncer puede tener su proceso, determinar si hay que hacer una interrupción voluntaria del embarazo o si la paciente va a seguir, porque si no te dicen que hay pacientes que deben continuar y hay pacientes que tienen condiciones pues muy particulares y hay que ver lo que pasa. El doctor Ángel tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Marianita, felicitaciones. Y Gracias. felicitaciones al doctor Díaz por su tutoría. Carlito, dos preguntas. Una, la real indicación de las pruebas de inmunohistoquímica en pacientes, te lo cuento porque trabajo en una IPS donde sale la citología alterada, bueno, el BPH. La citología nunca informa que hay una lesión de alto grado, la colposcopia satisfactoria dice pues, que no hay una lesión de alto grado, de pronto una lesión de bajo grado. En la biopsia reportan es una lesión de bajo grado, pero hay unas células sospechosas, a veces inclusive cervicitis crónica, metaplasia escamosa, con unas células sospechosas de atipia, y entonces mandan inmunohistoquímica, pues PDI-6 que hay 67 y casi que se ha convertido en el 80 al 90% de estas colpos que estoy recibiendo. Ese uno, o sea, la real indicación de cuándo enviar pruebas de inmunohistoquímica. Y dos, el seguimiento en pacientes histerectomizadas, cuando la histerectomía ha sido por una lesión cancerosa o cuando la histerectomía ha sido por una lesión benigna. Buena pregunta. Bueno, sí, respecto a digamos, a la epidemia de inmunohistoquímica, ¿no? O sea, realmente pues la única indicación es cuando hay una lesión que tenga si es una duda entre un 1 y un 2, pues es una división muy sutil. Pero si por lo menos uno tiene si la paciente le llama una citología de alto grado y la biopsia le da ninguno, hay una disociación citohistológica, ¿no? Entonces al paciente, pues, no hay necesidad de mandar la inmunohistoquímica, no, directamente van a terminar un conocer. A veces manda la inmunohistoquímica y estás perdiendo un recurso porque salga lo que salga de la inmunohistoquímica, van a terminar una lesión excisional. O sea que sí se está usando. No, cuando ya lo que pasa, lo que yo cuando el paciente ya le dicen que de dudas, pues, porque pues, está dudoso de que hay una lesión de alto grado. Personalmente, considero que la mejor opción es mandarla directamente a todo un procedimiento excisional, le ahorra costo, le ahorra tiempo también a la paciente. La segunda pregunta era de... Sí, hay que diferenciar la histerectomía entre histerectomías con indicación benigna o con indicación maligna. La histerectomía con indicación benigna, pues no requiere, depende, por ejemplo, por definición, no requiere seguimiento citológico. En nuestro medio, pues la protocolo es que cada 5 años, y mucho menos requieren estarla volviendo a titular por virus del papiloma humano, que también encuentra muy frecuente. Entonces, está esterectomizada en 20 años, entonces le ponen la prueba del papiloma y le sale positiva y se arma, pues, el catástrofe, porque no, además porque ya están viendo, hay unos comentarios que hacemos como médicos que van a lugar, no, ya usted ya tiene el virus, tiene cáncer, pues, todo muchísimo. Es como decir que me da gripa, pues ya me dio cáncer del pulmón, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos. Y obviamente, pues, si la paciente coincidió y fue llevada a cirugía por una esterectomía por una lesión de alto grado, que generalmente, pues, es adicional a otras patologías, ¿no? Que tengo un alto grado, una endometriosis, yo tengo miomas, pues el paciente sí amerita un seguimiento con citología y con prueba del virus, pues igual que el protocolo pues normal, ¿no? Y un seguimiento a partir del tiempo que hay que mirar a pacientes por 25 años, ¿no? Es lo que recomienda la guía, por 25 años. Pero también si la 25 años, entre comillas, si la paciente se negativiza o tiene una citología y una prueba del virus negativa, pues no es que cada mes, cada año, cada 6 meses hay que hacerle la prueba, que puede pasar a esquemas trianuales, ¿no? Nunca va a llegar un esquema de cada 5 años, pero posiblemente muchos de los pacientes vamos a hacer esquema trianual, estar eliminando hasta que completen por lo menos 25 años
y ningún reporte pues, de anomalía. Muchas gracias.